Y estamos en nuestro espacio de cirugía plástica con el doctor Rodolfo Dalpino. Hola Rodolfo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Claudio? Un gusto estar con vos nuevamente. Bueno, gracias igualmente. Y bueno, vamos a hablar de uno de los temas más pedidos estadísticamente, que es el tema de los implantes mamarios. Y vamos a comenzar viendo un poco los tipos de implantes que existen. Sí, como vos dijiste bien, Claudio, es una de las principales consultas en los consultorios nuestros de los cirujanos plásticos. ¿Por qué? Porque bueno, la calidad de los implantes realmente son muy buenas. Hoy las empresas te dan realmente una garantía, que eso significa que uno tiene cierta tranquilidad en cuanto a que el producto realmente va a ser muy bueno y las empresas puntuales te ofrecen, como dije recién, la garantía correspondiente. Mira, los tipos de implantes, tenemos los implantes lisos, los implantes texturizados y los implantes de poliuretano. Obviamente se indicará de acuerdo a cada caso, a la colocación en cada plano que uno utilice. Por ejemplo, los implantes lisos están indicados generalmente cuando la colocación es un muscular. El implante texturizado es más indicado en pacientes cuando se coloca debajo de la glándula mamaria, o sea, subglandular o subaponeurótico, y los implantes de poliuretano se reservan para generalmente esos pacientes que ya han tenido varios encapsulamientos en cuanto a los implantes anteriores que se han colocado, que es un caso raro, pero bueno, hay casos de ese tipo. Entonces bueno, ahí se indican los implantes de poliuretano. Además tenemos diferentes perfiles en cuanto al implante. ¿A qué me refiero al perfil? Tenemos un perfil bajo, o sea que tiene una anchura más que el espesor, un perfil moderado y un perfil alto. Últimamente algunas empresas tienen lo que se llaman implantes ultra altos, que es lo que dan una mayor proyección a la mama y el ancho del implante no es tan grande. También tenemos los de forma de gota, o sea, los de forma, o los anatómicos, como se llama, que básicamente están reservados solamente en pacientes que tienen muy poco tejido glandular. Entonces, ese implante anatómico son los que se indican en este caso. Por eso la evaluación del paciente es tan importante, es fundamental, para poder determinar entonces el tipo de implante y que sea funcional a sus necesidades. Sin duda, la consulta, las expectativas del paciente, uno siempre tiene que decirle a la paciente cuando viene a la consulta que uno trata de buscar lo ideal para su cuerpo en cuanto al tamaño también, porque si un paciente tiene muy poco tejido, muy poca glándula, no se puede colocar primariamente un implante muy grande, porque bueno, primero le va a traer problemas a nivel de la piel y en algunos casos, bueno, va a producir algún defecto también en cuanto a la cicatrización de las heridas. Uno tiene que armonizar, tratar de armonizar el cuerpo de la paciente buscando el tamaño ideal, y el tamaño ideal dependerá, como decías vos, de la evaluación que hagamos los médicos juntamente con el paciente. Contanos, Rodolfo, ¿qué tipo de anestesia se utiliza? Mira, hay dos tipos de anestesia, o una sedación con una neuroleptoanalgesia o la anestesia general. Se evaluará de acuerdo a cada caso. A veces cuando el implante es submuscular se prefiere la anestesia general o el bloqueo muscular de los nervios. Cuando el implante subglandular se coloca debajo de la glándula, generalmente se hace una neurolepto, o sea, una sedación, el paciente está sedado, y juntamente con la anestesia local, precisamente para que además no tenga dolor en el postoperatorio inmediato, que eso es importante también, Claudio. Bueno, vamos a hablar un poco entonces ahora del postoperatorio, ya sea en el corto o en el largo plazo. ¿Cómo es? Mira, nosotros le decimos al paciente que va a salir con una faja o un top elastizado, deberá cuidarse bien las primeras 48 horas, que es el tiempo
en que se requiere que el paciente haga reposo, obviamente va a tomar calmantes, antibióticos, más o menos durante una semana, 10 días, las dos cosas. Ya a partir del tercer día el paciente empieza a movilizarse despacio, ya a la semana ya podrá levantar los brazos, movilizarse con mayor asiduidad. A las 2 semanas generalmente se sacan los puntos y es ahí cuando ya el paciente ya se va a poder movilizar tranquilamente, salir sin ningún tipo de cuidados extremos, obviamente recomendándole que no haga movimientos bruscos, que se maneje despacio. A las 3 semanas ya puede empezar a hacer algo de gimnasia, sobre todo a nivel de los miembros inferiores, y al mes, con una pantada total, que es una pregunta frecuente, el paciente puede tomar sol. Una cosa es tomar sol y otra cosa es broncearte. Con una pantada total solar lo puede hacer, siempre con la precaución de que, bueno, debe aplicársela cada 2 horas, y si se moja o se mete en el agua, en algún lugar así, se tiene que renovar a las 2 horas de nuevo. Bien, y para cerrar, ¿en cuánto tiempo podemos ya tener el resultado final? Mira, el resultado definitivo tenemos que hablar entre el tercer y cuarto mes, porque es el tiempo que ya la mama se va adaptando, se va acomodando, ya el efecto inflamatorio ya se dio, y sobre todo ya en ese tiempo el paciente ya se encuentra como que ese implante ya forma parte de su cuerpo, y bueno, es más o menos en ese tiempo. Bueno, Rodolfo, vamos a contarles a la gente dirección y teléfono donde pueden comunicarse. Bueno, la dirección es Santiago 1354 y el teléfono es 440-1755. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Claudio. Nosotros seguimos con más Televida. Estamos con Virginia Gili, reumatóloga. ¿Qué tal, Virginia? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, vamos a hablar hoy de dolores lumbares. Vamos a analizar un poquito las causas, porque tiene mucho que ver con el diagnóstico, identificar el problema, ¿no? Claro, identificar el problema para hacer un tratamiento adecuado. El tratamiento que debe ser y claro, no perder tiempo sí. en otras cosas, ¿no? Yo creo que la primera gran diferenciación que hay que hacer es en las lumbalgias de causa inflamatoria y las lumbalgias de causa mecánica. Las de causa inflamatoria las vamos a nombrar, pero por ahí no nos vamos a explayar mucho, que son en general las artritis o las enfermedades autoinmunes. La más paradigmática que produce una lumbalgia de causa inflamatoria es la artritis seronegativa, la espondilitis anquilosante, la artritis psoriásica, todo ese grupo de enfermedades. Bien. Y lo más característico que tiene ese dolor inflamatorio es que es un dolor que mejora con el movimiento y empeora con el reposo. Son los pacientes que se levantan duros a la mañana. Claro, amanecen ya con Amanece toda la con dolor rigidez. y con el correr del día, cuando se va moviendo, Sí. afloja el dolor. Sí. Esa es la característica de la inflamatoria. Y por otro lado tenés la lumbalgia mecánica inespecífica, que se llama, que en realidad inespecífica no tiene nada, que es un término viejo, pero ahora se sabe que sí la afección es ligamentaria, muscular, articular, y inclusive puede también haber compromiso radicular, y entonces ahí tendríamos una lumbalgia con compromiso neuropático. O sea, Y esa, a diferencia de la otra, con el movimiento, con el trajinar del día, empieza empeora. a... O sea, los pacientes se levantan. Es completamente al revés la secuencia de dolor. El paciente se levanta bien y cuando empieza a hacer las actividades empeora. Y hay una particularidad que es la lumbalgia mecánica inespecífica, en donde hay afección ligamentaria de los ligamentos que tienen que darle estabilidad a la pelvis, Sí. en donde el síntoma más característico es que el paciente no puede estar parado mucho tiempo, no puede estar sentado mucho tiempo, inclusive a veces a la mañana se levanta con dolor, no la rigidez de la lumbalgia mecánica, pero o sea, le cuesta estar en la cama, Claro. y eso es bien de afección ligamentaria. Bien. Eso obviamente hay que tratarlo también. Lo que pasa es que cuando hay afección de ligamentos y hay inestabilidad en la zona, generalmente también hay contractura muscular refleja y, digamos, es como un combo que hay que tratar todas las estructuras en ese caso. Claro, porque lo que ha hecho que en algún momento se llamara inespecífico era esta cuestión de la zona difusa. Claro, y además de vos hacías radiación. estudios de diagnósticos por imágenes y no tenés una lesión, o sea, vos no ves un desgarro, excepto que tenga una hernia de disco con compromiso de raíz, no encontrás otra cosa. Claro. Es todo, te diría, funcional, tiene Bien. que ver con patología funcional. Entonces tenemos las inflamatorias y las mecánicas. Las mecánicas. ¿Cuál es más fácil de tratar?
te diría que, mira, si haces bien el diagnóstico... crónicas, ¿no? Sí, pero si vos haces bien el diagnóstico y usás la medicación adecuada para modular el sistema inmune y que no agreda las estructuras, podés mantener al paciente en remisión durante muchísimo tiempo. Claro. Ahora, en la lumbalgia mecánica en específica se puede resolver el problema, porque si vos haces un buen plan de rehabilitación, le volvés a dar estabilidad a la zona, haces ejercicios, haces medicina regenerativa para tratar de reparar o regenerar tejidos que están lastimados, el paciente se puede curar, claro, sin duda. Claro. La única cuestión en lo que es la lumbalgia mecánica es que hay un montón de tips que el paciente tiene que corregir porque hay que tratar de que no se relastime. Todo lo que es medicina regenerativa va a generar alivio porque mejora la estructura. Pero si nosotros no sacamos los factores que hacen que eso se lesione, se vuelve a lastimar y vuelve a doler. Y no hay que dejar que pase el tiempo, porque si no ya después se complica con cuestiones artrósicas también, sí, ¿no? porque esa inestabilidad hace que la articulación se desgaste más. O sea, una articulación que esté inestable tiene más desgaste articular y eso es lo que genera el proceso de artrosis. Bien. Lo mismo en la pérdida de fuerza muscular. Entonces, cuando aparecen los primeros dolores hay que consultar. Deberíamos consultar porque muchas veces se pueden hacer correcciones, a veces ortopédicas, como por ejemplo poner una plantilla, modificar el calzado, o una cosa tan simple como cada 1 hora te levantás y caminás un ratito, porque eso activa de nuevo los receptores de estabilidad y hace que el ligamento no se debilite. Son cuestiones muy simples que se pueden implementar para justamente evitar lastimar. Claro, hay que hacer un tratamiento que abarque todo, desde la pisada, sí, ¿no es cierto? Desde correcciones, o sea, medidas que bajen la carga de la articulación, como ser la plantilla, un calzado adecuado, si es necesario un bastón o cualquier elemento de descarga de peso. Hay que hacer un plan para aumentarle la capacidad de adaptación a ese sistema. Por ejemplo, una persona que está 8 horas sentada durante el día, hay que ver de qué manera yo le saco carga, la carga estática, que es a veces mucho peor que la dinámica. Claro. Por ejemplo, esto que te decía, cada 1 hora levantarse, todo lo que es el trabajo con kinesiólogo, que hay con un buen plan de rehabilitación, y después, bueno, todo lo que sería el revoque, que es tratar de reparar ligamentos y estructuras con medicina regenerativa. Por eso hay que mejorar algunos hábitos, cambiarlos, ¿eh? Y también analizar los casos de gente mayor que por ahí, esquivando otros dolores, otros problemas, termina en una lumbalgia, ¿no? Y en ese caso ya hay que resolver varias cosas. Sí, y además no nos olvidemos que en general la región de cadera y lumbar trabajan con rodilla, con tobillo, o sea, con toda la cadena de miembro inferior. Muchas veces empiezan con dolor de rodilla, pero en realidad el principal problema está arriba, la inestabilidad está en la cintura pelviana. Por eso, lo bueno de ustedes allí en Síntesis Medical es que hacen una visión global del problema, sí, ¿no? la idea es, un análisis biomecánico completo, porque como para poder resolver todos los puntos. Si no, es como que arreglamos una parte y el resto vuelve a complicar el problema. Sí, es como yo le explico a mis pacientes. Si hacemos proloterapia o plasma rico en plaquetas, suponete, y no corregiste el problema, no sé, seguís pisando mal o seguís... es como el revoque se cae. Si no arreglaste el caño, el revoque se va a caer. Entonces, va a estar bien un tiempo y se va a volver a empezar. Podemos revocar todas las veces que quieras, pero no creo que eso sea la idea. Perfecto. Bueno, vamos a contarles a la gente dónde pueden comunicarse. Bien, el teléfono es 341-5646-608. Bueno, Virginia, muchas gracias. Gracias a vos. Vamos a encontrar. Vamos a un corte y ya venimos con más. Tratamiento para el dolor sin medicación. Vivía tomando medicamentos. De noche no podía dormir el dolor. Y ahora hago todo en mi casa. Rosario, Nueva Dirección, Francia 912, 437-7565. Líderes en el mercado inmobiliario. Trayectoria, confiabilidad, responsabilidad. Aras Negocios Inmobiliarios. Atención personalizada. 3 de febrero 2937. 435-0056.